Bienvenidos a una nueva sesión de alta especialización académica, presentada por Centrum Juris. La sesión de hoy estará a cargo del abogado Abraham Isaías González Espinosa, profesional titulado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresado de la maestría en Ciencias Penales y del doctorado en Derecho por la misma casa de estudios. Su trayectoria abarca más de 15 años de experiencia en el sistema de justicia peruano, desempeñándose actualmente como abogado senior en la Procuraduría General del Estado. Su solvencia técnica e institucional se respalda en su formación para la magistratura a través del PROFA y en una sólida política de actualización continua que acredita más de 20 diplomados y 80 cursos de especialización enfocados exhaustivamente en derecho penal, procesal penal, criminalidad organizada, lavado de activos, tráfico ilícito de drogas e insumos químicos. Esta rigurosa convergencia entre la investigación dogmática y la práctica estratégica en el litigio de alta complejidad garantiza un análisis legal del más alto estándar profesional. Quedan en compañía de nuestro especialista. Toda sociedad que se proclama democrática enfrenta una tensión permanente entre dos valores que, en apariencia, persiguen un mismo objetivo, pero que con frecuencia entran en colisión: la eficacia de la persecución penal y la protección irrestricta de los derechos fundamentales. Precisamente en ese punto de encuentro surge una de las instituciones más complejas y trascendentales del derecho procesal penal contemporáneo: la prueba ilícita. Durante décadas, la evolución del constitucionalismo moderno ha demostrado que la búsqueda de la verdad material no constituye un fin absoluto. El Estado posee el monopolio legítimo de la persecución penal, pero ese poder encuentra límites infranqueables en la dignidad humana, el debido proceso y el respeto del contenido esencial de los derechos fundamentales. Cuando esos límites son sobrepasados, incluso la evidencia aparentemente más contundente pierde legitimidad jurídica. Esta investigación examinará de manera exhaustiva el régimen jurídico de la prueba ilícita en el ordenamiento peruano, analizando su fundamento constitucional, su desarrollo legislativo, su construcción dogmática, la evolución jurisprudencial del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema, así como las principales excepciones reconocidas por la doctrina y el derecho comparado. A diferencia de otros sistemas constitucionales, la Constitución Política del Perú de 1993 no incorpora una cláusula general de exclusión probatoria. En su lugar establece prohibiciones específicas vinculadas principalmente con la inviolabilidad de las comunicaciones, la prohibición de la tortura, la libertad personal y el debido proceso. Sobre esas bases, el Código Procesal Penal de 2004 edificó un sistema de legitimidad probatoria sustentado en la exigencia de que toda evidencia sea obtenida e incorporada mediante un procedimiento constitucionalmente legítimo. Sin embargo, el problema jurídico trasciende la simple legalidad de la obtención de una prueba. La cuestión decisiva consiste en determinar cuándo una irregularidad procesal constituye únicamente un defecto formal susceptible de saneamiento y cuándo, por el contrario, representa una vulneración del contenido esencial de un derecho fundamental que impone la exclusión de la evidencia obtenida. Responder esa pregunta implica comprender la evolución histórica de la regla de exclusión, desde sus orígenes en la jurisprudencia norteamericana hasta su recepción en los sistemas constitucionales europeos y latinoamericanos. Significa también analizar cómo el ordenamiento peruano ha intentado equilibrar la protección de las garantías constitucionales con la necesidad de evitar espacios de impunidad frente a formas especialmente graves de criminalidad.
A lo largo de este breve curso se demostrará que la prueba ilícita no constituye un simple tecnicismo procesal, sino que representa uno de los mecanismos más importantes mediante los cuales el Estado peruano limita su propio poder. Cada regla de exclusión, cada prohibición probatoria y cada excepción jurisprudencial reflejan una decisión fundamental acerca del tipo de justicia que una sociedad está dispuesta a aceptar. Finalmente, se examinará cómo la doctrina contemporánea, los acuerdos plenarios, las casaciones, las sentencias del Tribunal Constitucional y las influencias provenientes del Common Law y del constitucionalismo europeo han configurado un sistema complejo, dinámico y en permanente evolución, donde la legitimidad de la prueba resulta tan importante como la verdad que pretende demostrar. Porque en un verdadero Estado constitucional de derecho, no toda verdad puede ser obtenida de cualquier manera. La legitimidad de la justicia comienza precisamente en la legitimidad de la prueba. Marco constitucional de la prueba ilícita en el sistema jurídico peruano. Una de las principales características del sistema constitucional peruano consiste en que la prohibición de utilizar prueba ilícita no nace de una única disposición constitucional, a diferencia de otros ordenamientos que incorporan una cláusula general de exclusión probatoria. La Constitución Política de 1993 construye esa garantía mediante un conjunto de normas que, interpretadas sistemáticamente, delimitan los límites constitucionales de la actividad probatoria del Estado. La ilicitud probatoria en el Perú constituye, por lo tanto, una construcción constitucional compleja, integrada por diversos derechos fundamentales cuya protección conjunta impide que el proceso penal se convierta en un instrumento de arbitrariedad. La Constitución como límite al jus puniendi. Todo proceso penal representa el ejercicio del poder coercitivo más intenso del Estado. A través del Ministerio Público, la Policía Nacional y el Poder Judicial, el Estado investiga, acusa, juzga y eventualmente restringe la libertad de una persona. Sin embargo, ese poder no es absoluto. El Estado constitucional de derecho exige que toda actividad persecutoria se encuentre sometida al principio de juridicidad. Ello significa que el descubrimiento de la verdad nunca puede justificar la vulneración de los derechos fundamentales del investigado. Esta idea constituye uno de los mayores avances del constitucionalismo posterior a la Segunda Guerra Mundial. La experiencia histórica demostró que numerosos regímenes autoritarios obtuvieron condenas mediante confesiones arrancadas bajo tortura, interceptaciones clandestinas, registros arbitrarios y otras formas de violencia institucional. Para impedir la repetición de esos abusos, los modernos sistemas constitucionales establecieron límites materiales al ejercicio del poder punitivo. El proceso penal dejó de ser únicamente un mecanismo para descubrir la verdad y pasó a convertirse también en un instrumento destinado a proteger la dignidad humana. La inviolabilidad de las comunicaciones. La primera gran prohibición constitucional aparece en el artículo 2, inciso 10 de la Constitución Política. Esta disposición reconoce la inviolabilidad de las comunicaciones, telecomunicaciones y documentos privados. La regla constitucional es categórica. Ninguna comunicación puede ser abierta, incautada, interceptada o intervenida sin mandato judicial debidamente motivado. La intervención judicial no constituye una mera formalidad. Representa el mecanismo mediante el cual un juez independiente verifica previamente la necesidad
proporcionalidad y legalidad de la restricción del derecho fundamental. La Constitución establece además una consecuencia igualmente categórica. Los documentos, comunicaciones o información obtenidos infringiendo este procedimiento no tienen efecto legal. Esta expresión posee enorme trascendencia técnica. No significa únicamente que la prueba tenga menor valor, ni que deba apreciarse con cautela, ni que pueda subsanarse posteriormente. La consecuencia constitucional consiste en la absoluta ineficacia jurídica del material obtenido mediante violación del derecho fundamental. En otras palabras, la Constitución ordena su expulsión del proceso. Esta disposición constituye uno de los pilares normativos sobre los cuales posteriormente se edificó la teoría peruana de la prueba ilícita. La prohibición absoluta de la tortura y de la coacción. Otro de los fundamentos constitucionales se encuentra en el artículo 2, inciso 24, literal H. Esta norma protege uno de los bienes jurídicos más importantes del Estado constitucional, la libertad de autodeterminación de la persona. La Constitución dispone que nadie puede ser víctima de violencia moral, violencia psíquica, violencia física, tortura o de otros tratos inhumanos o humillantes. Pero el constituyente fue más allá. Dispuso expresamente que las declaraciones obtenidas mediante cualquiera de estos mecanismos carecen completamente de valor. Esta disposición incorpora una doble garantía. La primera protege la integridad física y psicológica del individuo. La segunda protege la confiabilidad del proceso penal. Es decir, una confesión obtenida mediante tortura nunca puede considerarse una fuente legítima de conocimiento, no solamente porque viola la dignidad humana, sino porque destruye la libertad de decisión del declarante. La voluntad deja de ser libre, la declaración deja de ser espontánea y en consecuencia desaparece toda posibilidad de considerarla un verdadero acto probatorio. Desde esta perspectiva, la exclusión constitucional protege simultáneamente los derechos fundamentales y la fiabilidad epistemológica del proceso judicial. El debido proceso como fundamento implícito. Aunque la Constitución no menciona expresamente el derecho a la prueba ilícita, la doctrina nacional y el Tribunal Constitucional han identificado su fundamento en el artículo 139, inciso 3. Esta disposición reconoce el derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva. Sobre esta norma se ha construido una interpretación constitucional de enorme importancia. El debido proceso no solamente garantiza el derecho de defensa, el juez imparcial o la motivación de las resoluciones. También exige que la actividad probatoria respete los derechos fundamentales durante todas las etapas del proceso. La ilicitud de la prueba constituye, por tanto, un componente implícito del debido proceso. No basta con que la prueba sea pertinente, útil o permita descubrir la verdad. Debe además haber sido obtenida respetando el contenido esencial de los derechos fundamentales. Solo entonces podrá ingresar válidamente al proceso penal. Esta interpretación ha sido consolidada por el Tribunal Constitucional, especialmente a partir del expediente 00655-2010-PHC-TC, conocido como el caso Kimper, donde se reconoce la prohibición de utilizar prueba ilícita constituye un derecho fundamental derivado del debido proceso. El contenido esencial de los derechos fundamentales. La legislación procesal peruana utiliza una expresión particularmente significativa.
No toda vulneración constitucional genera prueba ilícita. La ley exige que la afectación recaiga sobre el contenido esencial del derecho fundamental. Este concepto proviene principalmente de la doctrina constitucional, la alemana y la italiana para ser específicos. Su incorporación al derecho peruano permitió distinguir entre limitaciones constitucionalmente admisibles y afectaciones que destruyen la esencia misma del derecho protegido. Así, por ejemplo, una intervención telefónica autorizada mediante resolución judicial motivada restringe legítimamente el derecho al secreto de las comunicaciones, pero no elimina su contenido esencial. En cambio, una interceptación clandestina realizada sin autorización judicial destruye completamente esa garantía constitucional. La diferencia es decisiva. Solo en el segundo supuesto, la prueba adquiere el carácter de ilícita y queda sometida a la regla de exclusión. Un modelo constitucional de prohibiciones específicas. A diferencia del sistema estadounidense, donde la exclusionary rule nació como creación jurisprudencial, el modelo peruano combina disposiciones constitucionales expresas con un importante desarrollo legislativo y jurisprudencial. Esta técnica normativa ha permitido construir un sistema escalonado de protección. La Constitución fija los derechos fundamentales. El Código Procesal Penal desarrolla las consecuencias procesales de su vulneración y la jurisprudencia constitucional y suprema delimita los criterios para restringir entre prueba ilícita, prueba irregular y prueba prohibida por ley. De esta forma, el ordenamiento jurídico configura un sistema integral donde la legitimidad de la actividad probatoria depende antes que de su eficacia para descubrir la verdad, del respeto irrestricto a la Constitución. Porque en un Estado constitucional de derecho, la justicia no puede edificarse sobre la vulneración de los mismos derechos que está llamada a proteger. Sustento normativo de la prueba ilícita en el Código Procesal Penal de 2004, también llamado hasta hoy Nuevo Código Procesal Penal, pese a que tiene ya más de 10 años de antigüedad y de implementación escalonada en diversos distritos judiciales. Bien, continuamos. Si la Constitución establece los límites materiales que el Estado no puede transgredir durante la investigación criminal, corresponde al Código Procesal Penal de 2004 desarrollar las consecuencias jurídicas de esas vulneraciones. Lejos de regular la prueba ilícita mediante un único artículo, el legislador peruano diseñó un sistema normativo integrado, compuesto por diversas disposiciones que actúan de manera complementaria durante todas las etapas del proceso penal, desde la investigación preparatoria hasta la deliberación judicial. Cada fase incorpora mecanismos destinados a impedir que una prueba obtenida como vulneración de derechos fundamentales sustente una sentencia condenatoria. El Código Procesal Penal peruano no concibe la ilicitud probatoria como un simple defecto procesal. Le entiende como una afectación estructural de la legitimidad del proceso. Por esta razón, distribuye controles preventivos y correctivos a lo largo de toda la actividad probatoria.
El principio de legitimidad, artículo 8 del título preliminar. El eje normativo de la prueba ilícita se encuentra en el artículo 8 del título preliminar del Código Procesal Penal. Esta disposición constituye la norma matriz sobre la cual descansa el sistema peruano de exclusión probatoria. Su primer numeral establece que únicamente podrán valorarse aquellos medios de prueba obtenidos e incorporados mediante un procedimiento constitucionalmente legítimo. Esa exigencia posee un alcance superior a la mera legalidad formal. La legitimidad constitucional requiere que toda actuación investigativa respete simultáneamente la Constitución, los tratados internacionales sobre los derechos humanos y las garantías procesales previstas por la legislación nacional. En consecuencia, una prueba puede haber sido obtenida cumpliendo formalmente determinados requisitos administrativos y sin embargo resultar constitucionalmente ilegítima si durante su obtención se vulneró un derecho fundamental. La legitimidad constituye, por lo tanto, un estándar superior a la mera legalidad. La regla de exclusión expresa. El numeral 2 del artículo 8 incorpora una de las reglas más importantes del proceso penal peruano. Dispone que carecen de efecto legal las pruebas obtenidas directa o indirectamente mediante la violación del contenido esencial de los derechos fundamentales. Esta disposición contiene varios elementos dogmáticos de especial importancia. En primer lugar, establece la inutilizabilidad jurídica de la prueba. La consecuencia no consiste en disminuir su fuerza probatoria, sino en privarla completamente de eficacia jurídica. En segundo lugar, incorpora expresamente la exclusión de la prueba derivada. La norma no se limita a prohibir la utilización de la evidencia obtenida directamente mediante la vulneración constitucional. También extiende la sanción a las pruebas que deriven causalmente de la actuación ilícita originaria. En esta fórmula, el Código Procesal Penal incorpora legislativamente la doctrina conocida en el derecho norteamericano como fruit of the poisonous tree, es decir, el fruto del árbol envenenado. De esta manera, el ordenamiento peruano evita que la autoridad obtenga indirectamente el beneficio de una actuación originalmente inconstitucional. El artículo 159, prohibición de utilización. El desarrollo operativo de la regla anterior aparece en el artículo 159 del Código Procesal Penal. Mientras el artículo 8 formula el principio general, el artículo 159 impone una obligación concreta al juez. La disposición establece que el órgano jurisdiccional no podrá utilizar fuentes ni métodos de pruebas obtenidos con una vulneración de los derechos fundamentales. La redacción empleada por el legislador resulta particularmente significativa. No le concede un margen de discrecionalidad. El juez no puede valorar esa evidencia. Esta prohibición constituye una garantía institucional destinada a preservar la imparcialidad del proceso y la legitimidad de la decisión judicial. Incluso cuando la prueba revele hechos objetivamente verdaderos, el magistrado tiene prohibido fundamentar su decisión en evidencia obtenida con vulneración de derechos fundamentales. El principio de legitimidad prevalece sobre la utilidad probatoria. El artículo 157. Prohibición de métodos que afecten la autodeterminación. Uno de los aspectos más avanzados del Código Procesal Penal se encuentra
en el artículo 157, numeral 3. Esta disposición prohíbe expresamente la utilización de métodos o técnicas que alteren la libertad de decisión, la capacidad de recordar o la facultad de valorar hechos. La prohibición comprende cualquier procedimiento que influya sobre la autodeterminación del declarante. Ello incluye violencia física, violencia psicológica, amenazas, coacciones, medios farmacológicos, hipnosis y cualquier técnica dirigida a modificar artificialmente la voluntad de la persona. Lo más relevante es que esta prohibición opera incluso cuando existe consentimiento. La voluntad prestada bajo condiciones incompatibles con la libertad de autodeterminación carece de eficacia jurídica. El legislador reconoce así que determinados derechos fundamentales son indisponibles y no pueden renunciarse para legitimar actuaciones incompatibles con la dignidad humana. El control de admisibilidad, artículo 155. La protección frente a la prueba ilícita no comienza durante la sentencia. Empieza en la etapa intermedia del proceso penal. El artículo 155, numeral 2, faculta al juez para excluir desde el inicio aquellos medios de prueba prohibidos por la ley. Este mecanismo cumple una función preventiva. Su finalidad consiste en impedir que una prueba ilícita llegue siquiera a ser actuada durante el juicio oral. La exclusión temprana evita la contaminación del debate probatorio, reduce el riesgo de afectar la imparcialidad judicial, protege el principio de contradicción y previene el denominado efecto psicológico, que puede producir en el juzgador el conocimiento de una evidencia posteriormente declarada inadmisible. Por ello, la etapa de control funciona como un auténtico filtro constitucional de legalidad probatoria. El artículo 393, la deliberación judicial. Aun cuando una prueba ilícita hubiera sido incorporada en el juicio oral, es decir, mientras se desarrolla el juicio oral, el Código Procesal Penal establece una última barrera de protección. El artículo 393, numeral 1, dispone que únicamente podrán servir de fundamento para la decisión aquellas pruebas legítimamente incorporadas durante el juicio. Esta disposición adquiere especial importancia práctica, pues significa que el juez debe realizar un nuevo control de legitimidad antes de dictar sentencia. Si durante el juicio advierte que determinada evidencia fue obtenida vulnerando derechos fundamentales, tiene la obligación jurídica de excluirla de su razonamiento. No puede utilizarla como un fundamento de condena, ni siquiera como argumento complementario. La deliberación judicial queda constitucionalmente limitada por el principio de legitimidad probatoria. Un sistema de controles sucesivos. Observado en conjunto, el Código Procesal Penal revela una estructura cuidadosamente diseñada. No existe un único momento para controlar la licitud de la prueba. Existen múltiples controles distribuidos a lo largo de todo el proceso. Primero, la obtención debe respetar la Constitución. Después, la incorporación debe ser constitucionalmente legítima. Posteriormente, la admisión judicial exige un control de legalidad. Finalmente, antes de emitir sentencia, el juez debe verificar nuevamente la legitimidad de la evidencia que pretende valorar. Cada uno de estos filtros persigue un mismo objetivo: impedir una vulneración inicial de derechos fundamentales y que ésta termine sustentando una condena. La coherencia del modelo peruano.
El Código Procesal Penal de 2004 evidencia una clara orientación garantista. La búsqueda de la verdad constituye un objetivo esencial del proceso, pero esa verdad únicamente puede construirse mediante procedimientos compatibles con el Estado constitucional de derecho. El legislador peruano optó por sacrificar la utilización de determinadas pruebas antes que admitir que el poder punitivo del Estado pudiera consolidarse mediante actuaciones obtenidas al margen de la Constitución. Sobre este fundamento normativo se desarrollará posteriormente la construcción jurisprudencial de la prueba ilícita, la distinción entre prueba ilícita y prueba irregular, la teoría de los frutos del árbol envenenado y las excepciones incorporadas progresivamente por la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Pasamos al siguiente segmento de nuestra exposición, donde vamos a abordar el concepto y la clasificación de lo que es prueba ilícita, delimitación jurisprudencial y clasificación técnica de la prueba ilícita. Si la Constitución proporciona el fundamento material de la prueba ilícita y el Código Procesal Penal desarrolla su régimen normativo, corresponde a la jurisprudencia definir cuándo una actuación investigativa constituye una verdadera vulneración constitucional y cuándo se trata únicamente de una irregularidad procesal. Esta labor interpretativa ha sido asumida principalmente por el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y los acuerdos plenarios, cuyos pronunciamientos han permitido construir una dogmática nacional sobre la licitud probatoria. Gracias a esa evolución jurisprudencial, hoy resulta posible distinguir con claridad conceptos que durante muchos años fueron utilizados indistintamente: prueba ilícita, prueba prohibida, prueba ilegal y prueba irregular. La construcción jurisprudencial del concepto de prueba ilícita. Uno de los aportes más importantes de la jurisprudencia peruana ha consistido en abandonar una concepción exclusivamente formal de la ilicitud probatoria. Durante mucho tiempo se sostuvo que cualquier infracción al procedimiento convertía automáticamente una prueba en ilícita. Sin embargo, esta interpretación resultaba incompatible con el principio de proporcionalidad y con la finalidad del proceso. La doctrina contemporánea distingue entre las infracciones que afectan simples formalidades procesales y aquellas que lesionan derechos fundamentales. Solo estas últimas producen verdadera prueba ilícita. Esta diferenciación evita que errores administrativos menores provoquen la nulidad de investigaciones completas y al mismo tiempo garantiza una protección especialmente intensa cuando el Estado vulnera derechos constitucionales esenciales. El caso Kimper, expediente 00655-2010, PHC/TC. La resolución más importante sobre esta materia fue emitida por el Tribunal Constitucional en el expediente número 655-2010 PHC/TC. Esta sentencia constituye el principal precedente doctrinal sobre la prueba ilícita en el ordenamiento peruano. El Tribunal Constitucional sostuvo que la prohibición de utilizar prueba obtenida mediante vulneración de derechos fundamentales constituye un derecho fundamental implícito derivado del debido proceso. Con ello, la prueba ilícita deja de ser considerada únicamente una regla procesal para convertirse en una garantía constitucional. En consecuencia, su protección alcanza incluso procedimientos distintos del proceso penal cuando la actuación probatoria compromete derechos fundamentales. El análisis global de la prueba. El Tribunal Constitucional incorporó además un criterio metodológico de especial relevancia. La ilicitud de una prueba no debe analizarse de manera aislada, debe examinarse dentro del contexto general del proceso.
Esta metodología recibe el nombre de análisis global de la prueba. Ello significa que el juez debe verificar si la decisión judicial realmente dependió del elemento ilícito o si existían otras pruebas independientes capaces de sustentar la misma conclusión. Este criterio no elimina la regla de exclusión, evita que cualquier irregularidad aislada produzca automáticamente la nulidad de un proceso cuya condena se encuentra sustentada en abundante prueba lícita. El acuerdo plenario número 003-2023/CJ-112. Uno de los avances más importantes de la jurisprudencia reciente aparece en el acuerdo plenario 003-2023-CIJ-112. Este acuerdo sistematiza las distintas formas de infracción probatoria existentes en el derecho procesal penal peruano. Según este precedente, pueden distinguirse tres grandes categorías. La prueba prohibida por ley, que comprende aquellos medios probatorios cuya utilización se encuentra expresamente prohibida por una disposición legal. La exclusión no depende necesariamente de una vulneración constitucional. Basta la existencia de una prohibición normativa específica. La prueba obtenida mediante un procedimiento distinto al legalmente establecido corresponde a las pruebas obtenidas incumpliendo las formalidades previstas por la legislación procesal. En estos supuestos puede existir una afectación al debido proceso. Sin embargo, no toda infracción procedimental implica la lesión del contenido esencial del derecho fundamental. Precisamente aquí surge el concepto de prueba irregular. Y la tercera figura, la prueba inconstitucional. Comprende aquellas pruebas obtenidas mediante la vulneración directa del contenido esencial de un derecho fundamental. En estos casos opera plenamente la regla de exclusión prevista en el artículo 8 del título preliminar y en el artículo 159 del Código Procesal Penal. La consecuencia consiste en la inutilizabilidad absoluta del medio probatorio. No existe posibilidad de saneamiento ni de convalidación. La prueba debe ser expulsada del proceso. La distinción entre prueba ilícita y prueba irregular. Uno de los mayores aportes de la doctrina peruana fue realizado durante el Pleno Jurisdiccional Superior Penal de Trujillo en el año 2004. En dicho pleno se estableció una diferenciación que actualmente constituye uno de los pilares del derecho procesal penal nacional. La prueba ilícita vulnera derechos fundamentales. La prueba irregular vulnera únicamente normas procesales. Aunque ambas presentan defectos, sus consecuencias jurídicas son radicalmente distintas. La prueba ilícita. La prueba ilícita posee un origen constitucional. Su obtención afecta derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por los tratados internacionales sobre derechos humanos. Entre los ejemplos más representativos puede mencionarse la confesión obtenida mediante tortura, la interceptación telefónica realizada sin autorización judicial, el allanamiento domiciliario ejecutado al margen de las garantías constitucionales, la extracción compulsiva de información privada sin habilitación legal. Todas estas actuaciones lesionan directamente bienes constitucionales protegidos, por ello generan una consecuencia igualmente constitucional, la exclusión absoluta. La prueba irregular. La prueba irregular presenta una naturaleza distinta. No existe afectación del contenido esencial de un derecho fundamental. Lo que ocurre es el incumplimiento de formalidades previstas por la legislación penal. Puede tratarse, por ejemplo, de errores en la documentación de una diligencia, defectos en redacción en un acta,
inobservancia de determinados plazos procesales u otras infracciones procedimentales. Estas irregularidades pueden afectar la calidad o confiabilidad de la prueba, pero no destruyen necesariamente su legitimidad constitucional. En consecuencia, la ley admite mecanismos de subsanación, convalidación o repetición del acto procesal. Diferencias en sus efectos jurídicos. La diferencia práctica entre ambas categorías resulta determinante. La prueba ilícita produce una nulidad insubsanable y puede contaminar la prueba derivada mediante la doctrina de los frutos del árbol envenenado. La prueba irregular, por el contrario, no transmite automáticamente sus efectos a otras cuestiones investigativas. Sus consecuencias suelen limitarse al propio acto procesal afectado. Esta diferenciación evita que cualquier defecto formal provoque la nulidad de investigaciones complejas, preservando al mismo tiempo la máxima protección cuando realmente se vulneran derechos fundamentales. La consolidación de una doctrina nacional. La evolución jurisprudencial peruana evidencia una progresiva sofisticación dogmática. Las primeras decisiones centraban el análisis en la legalidad formal de la diligencia. Las resoluciones más recientes incorporan criterios constitucionales, principios de proporcionalidad, teorías sobre la eficacia refleja de la prueba ilícita y mecanismos para diferenciar las irregularidades procesales de las verdaderas violaciones constitucionales. Gracias a este desarrollo, el sistema peruano ha construido una teoría propia de la prueba ilícita, compatible tanto con la tradición garantista del constitucionalismo europeo como con los desarrollos doctrinales del common law. La expansión de las excepciones jurisprudenciales, la creciente utilización del principio de proporcionalidad y la necesidad de enfrentar fenómenos como la criminalidad organizada y la corrupción han abierto un intenso debate sobre los límites de la regla de exclusión. Precisamente esas excepciones constituyen el siguiente gran capítulo en la evolución de la prueba ilícita dentro del sistema jurídico. Con esto avanzamos al siguiente segmento, donde vamos a analizar las consecuencias jurídicas. Empezamos entonces con las consecuencias procesales de la prueba ilícita. Toda garantía jurídica adquiere su verdadera eficacia cuando el ordenamiento establece consecuencias concretas frente a su vulneración. De poco serviría reconocer constitucionalmente el derecho a la prueba lícita si el Estado pudiera utilizar evidencias obtenidas mediante tortura, interceptaciones ilegales o violaciones al domicilio. Por ello, el sistema procesal penal peruano ha diseñado un conjunto de efectos jurídicos destinados a neutralizar cualquier beneficio obtenido mediante actuaciones inconstitucionales. La prueba ilícita no solamente pierde valor probatorio, su consecuencia es mucho más severa. El ordenamiento dispone de su inutilizabilidad, su exclusión del proceso y bajo determinadas circunstancias la contaminación de las pruebas que deriven causalmente de ellas. La inutilizabilidad procesal. La primera consecuencia jurídica de la prueba ilícita es esta. La categoría posee un significado técnico preciso. No implica únicamente que el juez deba desconfiar de la prueba, ni que su fuerza de convicción disminuya. La inutilizabilidad significa que la prueba desaparece jurídicamente como medio legítimo de conocimiento. No puede incorporarse válidamente al juicio, no puede fundamentar una resolución, no puede servir tampoco como indicio ni reforzar otras pruebas válidamente obtenidas. El artículo 8 del título preliminar y el artículo 159 del Código Procesal Penal convierten esta consecuencia en una obligación para el juez. La exclusión no constituye una facultad discrecional, es un mandato derivado del principio de
legitimidad constitucional. La expulsión material del proceso. Una de las cuestiones más discutidas por la doctrina consiste en determinar si basta con declarar la ilícito de la prueba o si resulta necesario retirarla físicamente del expediente. La tendencia mayoritaria sostiene que la simple declaración de nulidad resulta insuficiente. La razón es evidentemente psicológica. Una vez que el juez conoce determinada información incriminatoria, resulta extremadamente difícil impedir que influya consciente o inconscientemente en su razonamiento. Este fenómeno ha sido denominado por la doctrina como el efecto psicológico o efecto de borrador imposible. Por ello, numerosos autores sostienen que la eficacia de la regla de exclusión exige la expulsión inmaterial del elemento contaminado del acervo probatorio, preservando así la imparcialidad judicial. La doctrina de los frutos del árbol envenenado. La consecuencia más trascendente de la prueba ilícita no recae únicamente sobre la evidencia obtenida directamente mediante vulneración constitucional. También puede extenderse a las pruebas posteriores que tengan su origen en aquella cuestión ilegal. Esta construcción dogmática recibe el nombre de teoría de los frutos del árbol envenenado, traducción de la expresión norteamericana Fruit of the Poisonous Tree. La metáfora resulta ilustrativa. Si el árbol está contaminado desde su raíz, también lo estarán los frutos que de él provengan. Del mismo modo, si la fuente originaria fue obtenida vulnerando derechos fundamentales, la evidencia derivada puede quedar igualmente afectada. La eficacia refleja de la ilicitud. El Código Procesal Penal incorporó expresamente esta doctrina al establecer que carecen de efecto legal las pruebas obtenidas directa o indirectamente mediante la vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales. Ello obliga a examinar si las pruebas posteriores derivan causalmente de la actuación ilícita. Por ejemplo, una confesión obtenida mediante tortura conduce a la ubicación del arma utilizada para cometer un homicidio. Posteriormente, el arma permite identificar huellas dactilares y otros elementos de convicción. La cuestión consiste en determinar si esos nuevos hallazgos conservan autonomía suficiente o permanecen jurídicamente contaminados por la confesión ilícita inicial. En principio, cuando la prueba deriva causalmente de la actuación ilícita, también debe ser excluida. De lo contrario, el Estado terminaría beneficiándose indirectamente de una actuación constitucionalmente prohibida. El nexo causal. La contaminación probatoria no opera automáticamente. Es necesario demostrar la existencia de un verdadero nexo causal entre la vulneración inicial y la prueba posteriormente obtenida. No basta una relación cronológica, debe existir una conexión efectiva que permita afirmar que la segunda prueba constituye consecuencia de la primera. Cuando la prueba posterior puede explicarse mediante una fuente autónoma e independiente, la contaminación desaparece. En cambio, si la investigación únicamente pudo avanzar gracias a la información ilícitamente obtenida, la exclusión normalmente se extiende a todos los elementos derivados. Esta exigencia constituye uno de los presupuestos fundamentales para aplicar la eficacia refleja de la prueba ilícita. La presunción de inocencia. Una de las consecuencias más importantes de la prueba ilícita aparece en relación con la presunción de inocencia. La Constitución reconoce que toda persona
debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria sustentada en prueba válida. La prueba ilícita carece precisamente de esa aptitud. No puede destruir la presunción de inocencia. No importa la gravedad del delito investigado ni la repercusión social del caso. Si la evidencia fue obtenida vulnerando el contenido esencial de un derecho fundamental, pierde la capacidad jurídica de fundamentar una condena. En consecuencia, una sentencia sustentada exclusivamente en prueba ilícita resulta incompatible con el debido proceso y con el Estado constitucional de derecho. Una excepción en favor del imputado. El sistema peruano admite una excepción particularmente significativa. La prueba ilícita puede ser valorada cuando beneficie exclusivamente al imputado. Esta solución responde al principio favor rey. Las garantías constitucionales que existen para proteger a la persona frente al poder estatal no fueron concebidas para impedir el reconocimiento de su inocencia. Por ello, si una prueba obtenida irregularmente acredita de manera concluyente que el acusado no cometió el delito, diversos sectores doctrinales y jurisprudenciales sostienen que dicha evidencia, por ser utilizada en su favor, puede ser utilizada en su favor. La finalidad de la regla de exclusión no consiste en producir condenas injustas, sino en impedir que el Estado obtenga ventajas procesales mediante la vulneración de derechos fundamentales. Los mecanismos procesales de control. La exclusión de la prueba ilícita puede solicitarse en distintos momentos del proceso penal. Durante la investigación preparatoria, mediante la audiencia de tutela de derechos prevista en el artículo 71, numeral 4 del Código Procesal Penal. En la etapa intermedia, mediante el control de admisibilidad regulado en el artículo 155, numeral 2. Durante el juicio oral, a través de cuestiones preliminares o incidentes destinados a impedir la actuación del medio probatorio. Finalmente, durante la deliberación corresponde al propio juez excluir de manera o de cualquier elemento incompatible con el artículo 393 del Código Procesal Penal. Esta multiplicidad de controles evidencia que la protección de la prueba ilícita acompaña todo el proceso penal desde la investigación hasta la sentencia. La finalidad constitucional de la exclusión. En última instancia, la exclusión de la prueba ilícita no persigue únicamente sancionar irregularidades cometidas durante la investigación. Su finalidad consiste en preservar la legitimidad del sistema de justicia. Un Estado que obtiene condenas mediante la vulneración de derechos fundamentales compromete la autoridad de sus propias decisiones. Por ello, el proceso penal contemporáneo acepta que en determinadas circunstancias resulte preferible renunciar a una condena antes que sacrificar los principios constitucionales sobre los cuales descansa el Estado de Derecho. Precisamente esa tensión explica el surgimiento de las excepciones jurisprudenciales que serán analizadas a continuación. Entonces, el siguiente segmento va a versar sobre las excepciones a la regla de exclusión de la prueba ilícita. La regla de exclusión constituye uno de los pilares del Estado constitucional de derecho. Sin embargo, ningún sistema jurídico contemporáneo la aplica de manera absolutamente rígida. La experiencia judicial ha demostrado que existen situaciones excepcionales en las cuales la exclusión automática de toda evidencia derivada puede producir consecuencias incompatibles con la finalidad de la justicia penal. Como respuesta a ese problema, la doctrina contemporánea y la doctrina comparada
así como la jurisprudencia peruana, han incorporado un conjunto de excepciones destinadas a determinar cuándo la conexión entre la actuación ilícita y la prueba obtenida ha desaparecido o resulta insuficiente para justificar su exclusión. Estas excepciones no eliminan la regla de exclusión, constituyen mecanismos extraordinarios cuya aplicación exige una rigurosa fundamentación constitucional. Su finalidad consiste en impedir que la protección de los derechos fundamentales produzca resultados incompatibles con la correcta administración de justicia. La doctrina de la fuente independiente. La primera y probablemente más importante de las excepciones es la denominada fuente independiente, conocida en el derecho anglosajón como Independent Source Doctrine. Su fundamento es sencillo. Una prueba no debe excluirse cuando ha sido obtenida mediante una fuente completamente autónoma respecto de la actuación ilícita. La pregunta que debe formularse después es la siguiente. La autoridad habrá obtenido exactamente la misma evidencia, habría obtenido exactamente la misma evidencia, aun cuando nunca hubiera existido una vulneración constitucional. Si la respuesta es afirmativa, la prueba conserva su validez, porque su origen ya no depende de la actuación ilícita, sino de una investigación independiente. La supresión mental hipotética. Para determinar la excepción de una fuente independiente, la doctrina utiliza un método conocido como supresión mental hipotética. Este ejercicio consiste en eliminar imaginariamente la actuación ilícita del desarrollo de la investigación. Posteriormente, el juez analiza si el descubrimiento de la evidencia habría ocurrido igualmente mediante actuaciones completamente legales. Si el resultado permanece inalterado, la prueba conserva su legitimidad. Pero si toda la investigación colapsa al eliminar la actuación ilícita inicial, la contaminación persiste y la evidencia debe ser excluida. A continuación, un ejemplo práctico. Supóngase que una confesión obtenida mediante coacción revele el lugar donde se encuentra un arma homicida. Sin embargo, simultáneamente existe un testigo presencial que ya había informado válidamente a la policía sobre la misma ubicación. En este supuesto, el hallazgo del arma no depende realmente de la confesión ilícita. La investigación disponía de una fuente independiente. Por ello, la evidencia conserva eficacia probatoria. El descubrimiento inevitable. Una segunda excepción derivada de la anterior es conocida como la doctrina del descubrimiento inevitable o Inevitable Discovery Doctrine. Aunque ambas instituciones presentan similitudes, existe una diferencia fundamental. La fuente independiente exige demostrar la existencia efectiva de una investigación paralela. El descubrimiento inevitable requiere acreditar que, siguiendo el curso normal de la investigación, la evidencia habría sido descubierta por medios completamente lícitos. No se exige que esa fuente alternativa ya estuviera operando. Basta demostrar que el descubrimiento era jurídicamente inevitable. El precedente Nix versus Williams. Esta doctrina fue consolidada por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Nix versus Williams de 1984. En dicho proceso, una confesión obtenida irregularmente permitió localizar el cadáver de una víctima. Sin embargo, de forma paralela existía un amplio operativo de búsqueda que avanzaba hacia el mismo lugar.
La Corte concluyó que el cuerpo habría sido encontrado inevitablemente aún sin la confesión de ilícita. En consecuencia, admitió la evidencia. Este precedente constituye uno de los principales fundamentos doctrinales de su excepción. El vínculo atenuado. La tercera excepción recibe el nombre de vínculo atenuado, también denominada Purget-Heine Doctrine. Su fundamento consiste en que la relación entre la actuación ilícita inicial y la prueba posteriormente obtenida puede debilitarse por el transcurso del tiempo o por la intervención de circunstancias independientes. Cuando ello ocurre, la contaminación desaparece y la prueba recupera autonomía jurídica. Factores de atenuación. La doctrina identifica diversos elementos capaces de romper el nexo de contaminación. Uno de ellos es el transcurso del tiempo. Otro corresponde a la intervención libre y voluntaria del propio investigado. Por ejemplo, una persona inicialmente detenida de manera ilegal decide posteriormente declarar voluntariamente con la asistencia de su abogado y pleno respeto de las garantías constitucionales. En ese escenario, diversos ordenamientos consideran que la decisión libre del imputado rompe el vínculo con la irregularidad inicial. También se analiza la gravedad de la infracción originaria. Las vulneraciones menos intensas pueden perder relevancia jurídica cuando concurren circunstancias que restauran la legitimidad de la actuación probatoria. La excepción de buena fe. Otra de las excepciones más debatidas es la denominada buena fe, conocida internacionalmente como Good Faith Exception. Esta doctrina permite utilizar determinadas pruebas cuando los funcionarios públicos actuaron bajo la convicción objetiva y razonable de que su conducta era jurídicamente válida. La buena fe exige una actuación diligente, una confianza legítima en la validez del procedimiento y la inexistencia de dolo, arbitrariedad o negligencia grave. Mandatos judiciales defectuosos. El supuesto clásico aparece cuando la policía ejecuta una orden judicial aparentemente válida que es posteriormente declarada nula. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional peruana ha apreciado que esta excepción no puede convertirse en una autorización general para restringir derechos fundamentales. Cuando el error resulta manifiesto o la actuación revela abuso de poder, la buena fe desaparece y la regla de exclusión recupera plena vigencia. La doctrina de la ponderación. La evolución del constitucionalismo europeo introdujo posteriormente una herramienta distinta, el test de ponderación. Esa metodología exige confrontar caso por caso los derechos fundamentales afectados con el interés público comprometido en la persecución penal. El juez debe aplicar el principio de proporcionalidad mediante sus tres etapas clásicas: la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto. Solo después de superar ese examen constitucional podría justificarse excepcionalmente la utilización de determinada evidencia. Esta doctrina ha adquirido especial relevancia en investigaciones relacionadas con terrorismo, criminalidad organizada, corrupción de funcionarios y delitos de especial gravedad. La teoría del riesgo. Otra excepción particularmente importante para la práctica judicial peruana
es la denominada teoría del riesgo. Su fundamento descansa en la expectativa razonable de privacidad. Cuando una persona comunica voluntariamente determinada información a otra, asume el riesgo de que su interlocutor posteriormente revele ese contenido. En consecuencia, no existe vulneración del secreto de las comunicaciones cuando quien registra la conversación participa directamente en ella. Esta doctrina adquirió relevancia durante los procesos de corrupción pública vinculados a los denominados Vladivideos. La Corte Suprema sostuvo que quien conversa voluntariamente con un tercero acepta el riesgo de que dicho tercero pueda grabar o divulgar posteriormente la conversación. Por esa razón, tales registros no constituyen necesariamente prueba ilícita. El principio favor rey. La doctrina peruana mantiene una posición prácticamente unánime respecto de una última excepción. Las prohibiciones probatorias existen para proteger al imputado, no para perjudicarlo. Por ello, cuando una prueba obtenida irregularmente acredita su inocencia, el ordenamiento admite su utilización. Esta solución encuentra fundamento en el principio favor rei. Sería incompatible con la justicia material mantener una condena únicamente porque la prueba que demuestra la inocencia presenta algún defecto en su obtención. La finalidad constitucional de la regla de exclusión consiste en limitar el poder del Estado, nunca impedir el reconocimiento de la verdad cuando favorece al ciudadano frente al ejercicio del ius puniendi. La naturaleza excepcional de estas doctrinas. Aunque todas estas excepciones forman actualmente parte de la dogmática procesal contemporánea, su aplicación exige extrema prudencia. No constituyen mecanismos destinados a flexibilizar indiscriminadamente la regla de exclusión. Su utilización requiere motivaciones especialmente rigurosas y un examen constitucional individualizado. De lo contrario, la excepción terminaría absorbiendo la regla y la protección de los derechos fundamentales perdería efectividad. Precisamente por ello, la jurisprudencia peruana ha continuado desarrollando criterios cada vez más precisos para determinar cuándo estas doctrinas resultan verdaderamente aplicables y cuándo corresponde mantener la exclusión absoluta de la evidencia ilícita. Avanzamos ahora al segmento en el que vamos a tratar sobre la jurisprudencia nacional. Jurisprudencia sobre la prueba ilícita en el sistema jurídico peruano. La evolución de la prueba ilícita en el Perú no puede comprenderse únicamente a partir de la Constitución ni del Código Procesal Penal. Ha sido la jurisprudencia la que, mediante una labor interpretativa constante, ha definido los alcances de la regla de exclusión, delimitando sus excepciones y precisando el equilibrio entre la tutela de los derechos fundamentales y la eficacia de la persecución penal. Durante las últimas 2 décadas, el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y los acuerdos plenarios han construido una doctrina jurisprudencial que constituye el principal referente para resolver los conflictos relacionados con la ilicitud de la prueba. Este desarrollo evidencia una evolución desde posiciones inicialmente rígidas hacia modelos de interpretación más sofisticados, en los que la proporcionalidad, la causalidad y la razonabilidad adquieren un protagonismo creciente. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha sido el órgano encargado de dotar de fundamento constitucional la prohibición de utilizar prueba ilícita. Su principal aporte ha consistido en reconocer que la exclusión probatoria no constituye únicamente una institución procesal, sino un derecho fundamental derivado del debido proceso. Esta construcción fortalece la protección del ciudadano frente al ejercicio arbitrario del poder estatal. El caso Kimper. La resolución más influyente sobre esta materia, como ya se dijo, corresponde al expediente 655-2010 PHC-TC, conocido doctrinalmente como el caso Kimper. En esta sentencia, el Tribunal Constitucional sostuvo que una prueba prohibida es aquella obtenida mediante la vulneración directa o indirecta de derechos fundamentales. Con ello consolidó el denominado concepto restringido de prueba ilícita, hoy ampliamente aceptado por la doctrina nacional.
Asimismo, afirmó que la exclusión probatoria integra el contenido constitucional del debido proceso, reconociendo al ciudadano el derecho a no ser condenado mediante evidencia obtenida con vulneración de sus derechos fundamentales. El análisis global de la actividad probatoria. Otro importante aporte del Tribunal Constitucional fue la incorporación del denominado análisis global de la prueba. Según este criterio, la ilicitud de una condena no debe evaluarse exclusivamente sobre la base de un único elemento probatorio, sino considerando el conjunto de la actividad probatoria desarrollada durante el proceso. Si existen suficientes medios de prueba legítimamente obtenidos, capaces de sustentar autónomamente la decisión judicial, la presencia aislada de una prueba irregular no determina necesariamente la nulidad de toda la sentencia. Otros precedentes constitucionales. La jurisprudencia constitucional ha continuado desarrollando esta materia mediante diversos pronunciamientos posteriores. El expediente 2053-2003 HCTC reafirmó que toda prueba obtenida lesionando derechos fundamentales deviene jurídicamente ineficaz y no puede sustentar decisiones judiciales. Posteriormente, el expediente 1058-2004 AA/TC, conocido como caso Serpós, extendió la aplicación de la regla de exclusión al ámbito laboral, demostrando que la protección frente a la prueba ilícita no constituye una garantía exclusiva del proceso penal. La jurisprudencia de la Corte Suprema. Mientras el Tribunal Constitucional desarrolló principalmente el fundamento constitucional de la prueba ilícita, la Corte Suprema concentró sus esfuerzos en resolver los problemas derivados de su aplicación práctica. Su jurisprudencia evidencia una tendencia más flexible, orientada a evitar que irregularidades procesales que no comprometen derechos fundamentales produzcan la nulidad de investigaciones complejas. Casación 591-2015. Huánuco. Uno de los precedentes más importantes es la Casación 591-2015 Huánuco. La Corte Suprema profundiza la distinción entre prueba ilícita y prueba irregular. Sostiene que únicamente las vulneraciones constitucionales generan ilicitud probatoria en sentido estricto, mientras que las infracciones exclusivamente legales producen en principio irregularidades procesales susceptibles de saneamiento. Recurso de nulidad 817-2016 Lima. Otro precedente relevante corresponde al recurso de nulidad 817-2016 Lima. En esta resolución, la Corte desarrolla el concepto de inutilización probatoria durante el juicio oral. Precisa que la exclusión puede producirse incluso cuando la prueba ya ha sido incorporada al debate judicial, reafirmando el deber permanente del juez de controlar la legitimidad constitucional de la evidencia antes de fundamentar la sentencia. Recurso de nulidad 2764-2012 Lima Norte. De especial importancia, este recurso de nulidad presenta también aspectos relevantes sobre el tema que estamos tratando. En este caso, la Corte Suprema reclasificó determinadas irregularidades procesales como simples defectos formales y rechazó calificarlas como prueba ilícita. Esta decisión refleja una orientación conocida doctrinalmente como salvamento probatorio, según la cual, cuando el defecto no compromete gravemente derechos fundamentales, resulta preferible preservar la eficacia de la investigación antes que declarar su nulidad absoluta. Esta línea interpretativa ha generado un intenso debate doctrinal entre quienes privilegian la eficacia del proceso y quienes advierten un eventual debilitamiento de la protección constitucional. El caso Fujimori y la teoría del riesgo. Uno de los casos más emblemáticos aparece en el proceso seguido contra Alberto Fujimori. Durante este proceso, la Corte Suprema analizó la validez de los denominados Vladivideos. La cuestión consistía en determinar si las grabaciones realizadas por uno de los participantes de la conversación vulneraban el derecho al secreto de las comunicaciones. La Corte concluyó que no existía tal vulneración. Quien participa voluntariamente en una conversación asume el riesgo de que su interlocutor pueda registrarla o divulgarla posteriormente. Sobre esa base aplicó la denominada teoría del riesgo, admitiendo la validez probatoria de las grabaciones.
Este precedente continúa siendo uno de los principales referentes para la investigación de delitos de corrupción pública. Los acuerdos plenarios. Además de la jurisprudencia constitucional y suprema, los acuerdos plenarios han desempeñado un papel decisivo en la uniformización de criterios. El Pleno Jurisdiccional Superior Penal de Trujillo de 2004 marcó el inicio de esta evolución al sistematizar las principales excepciones a la regla de exclusión. Posteriormente, el Acuerdo Plenario 4-2010 CJ 116 precisó que la audiencia de tutela de derechos constituye la vía procesal idónea para solicitar la exclusión de prueba ilícita durante la investigación preparatoria. Finalmente, el Acuerdo Plenario número 003-2023 CIJ 112 sistematizó las categorías de infracción probatoria y consolidó la diferenciación entre prueba, prueba prohibida por ley, prueba irregular y prueba inconstitucional. Influencia del derecho comparado. La evolución jurisprudencial peruana no se desarrolló de manera aislada. Ha recibido una profunda influencia tanto del sistema norteamericano como del constitucionalismo europeo. Del common law proviene la exclusionary rule, la teoría de los frutos del árbol envenenado, la fuente independiente, el descubrimiento inevitable y la buena fe, desarrolladas principalmente a partir de los casos Boyd versus United States de 1886, Weeks versus United States de 1914, Silverstone Lumber Company, ¿se entiende?, versus United States de 1920, Nix versus Williams de 1984 y United States versus León de 1984. Por su parte, el constitucionalismo español influyó decisivamente mediante las sentencias 114/1984 y sentencia 81/1998. Esta última especialmente relevante por desarrollar la denominada conexión de antijuricidad, criterio posteriormente incorporado por sectores de la doctrina peruana para analizar la transmisión de la ilicitud hacia las pruebas derivadas. La tensión permanente entre garantías y eficacia. La jurisprudencia peruana revela una tensión constante entre dos modelos de justicia penal. Por un lado, el Tribunal Constitucional mantiene una orientación claramente garantista, privilegiando la protección de los derechos fundamentales como límite al ejercicio del poder punitivo. Por otro lado, la Corte Suprema ha desarrollado criterios orientados a evitar que irregularidades procesales produzcan escenarios de impunidad, especialmente en investigaciones relacionadas con criminalidad organizada, corrupción y delitos de alta complejidad. Lejos de representar una contradicción, esta tensión refleja uno de los mayores desafíos del derecho procesal penal contemporáneo: encontrar un equilibrio entre la eficacia de la persecución penal y la preservación de las libertades fundamentales. Ese equilibrio explica la continua evolución de la teoría de la prueba ilícita en el sistema jurídico peruano. Llegamos ahora al segmento final. En este segmento final abordaremos o realizaremos las principales ideas que hemos ido desarrollando a lo largo de esta exposición. Toda construcción jurídica revela tarde o temprano la filosofía que inspira al sistema de justicia que la produce. La regulación de la prueba ilícita no constituye la excepción. Representa uno de los escenarios donde con mayor claridad se enfrentan dos concepciones del derecho penal: aquella que privilegia la eficacia de la persecución criminal y aquella que sostiene que la legitimidad del poder punitivo depende del respeto irrestricto de los derechos fundamentales. A lo largo de este recorrido ha quedado demostrado que el ordenamiento jurídico
peruano no concibe la prueba ilícita como un simple problema técnico relacionado con la admisibilidad de determinados medios probatorios. Su verdadera dimensión es constitucional. La Constitución Política de 1993 estableció los límites materiales del poder estatal mediante la protección de la inviolabilidad de las comunicaciones, la prohibición de la tortura, la tutela de la libertad personal y el reconocimiento del debido proceso. Sobre esos pilares, el Código Procesal Penal de 2004 edificó un sistema de legitimidad probatoria, imponiendo que toda evidencia sea obtenida e incorporada mediante procedimientos constitucionalmente legítimos. La evolución del sistema no concluyó con la legislación. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema y de los acuerdos plenarios terminó delineando los contornos de esta institución, diferenciando la prueba ilícita de la prueba irregular, desarrollando la doctrina de la eficacia refleja, incorporando las principales excepciones provenientes del derecho comparado y construyendo un modelo nacional capaz de responder a los desafíos de una criminalidad cada vez más compleja. La tensión permanente del proceso penal. Sin embargo, todas estas construcciones dogmáticas convergen finalmente en una única pregunta: ¿hasta dónde puede llegar el Estado en la búsqueda de la verdad? La respuesta que ofrece el constitucionalismo contemporáneo resulta contundente. La verdad procesal únicamente posee legitimidad cuando ha sido obtenida respetando la dignidad de la persona. Una condena basada en tortura, interceptaciones ilegales, registros arbitrarios o vulneraciones del debido proceso podrá satisfacer momentáneamente el interés de castigar al responsable, pero debilitará los fundamentos éticos y constitucionales sobre los cuales descansa la administración de justicia. En ese instante, el Estado dejaría de distinguirse de aquello mismo que pretende sancionar. Una institución en permanente evolución. La evolución jurisprudencial demuestra, no obstante, que la regla de exclusión tampoco puede aplicarse mecánicamente. Las doctrinas de la fuente independiente, el descubrimiento inevitable, el vínculo atenuado, la buena fe, la teoría del riesgo y el principio favor rey evidencian el esfuerzo permanente por armonizar la tutela de los derechos fundamentales con la necesidad de garantizar una persecución penal eficaz. Ese equilibrio nunca será definitivo. Cada avance tecnológico plantea nuevos desafíos: la informática forense, la inteligencia artificial, la evidencia digital, la vigilancia masiva, el análisis automatizado de comunicaciones, las técnicas de reconocimiento biométrico, la extracción de información desde dispositivos electrónicos. Cada innovación obliga nuevamente al derecho procesal penal a responder la misma pregunta. No si determinada evidencia permite descubrir la verdad, sino si esa verdad fue obtenida respetando los límites que impone la Constitución. El verdadero significado de la prueba ilícita. La prueba ilícita no protege únicamente al imputado, protege la legitimidad del sistema de justicia. Porque una sentencia únicamente puede aspirar a ser verdaderamente justa cuando tanto su procedimiento como su resultado respetan el orden constitucional. La eficacia sin legalidad conduce al autoritarismo. La legalidad sin eficacia conduce a la impunidad. Entre ambos extremos se encuentra el difícil equilibrio que diariamente deben construir fiscales, jueces, defensores y policías dentro del proceso penal. Ese equilibrio constituye precisamente la esencia del Estado constitucional de derecho. Ahora, una reflexión final. En definitiva, la teoría de la prueba ilícita no representa un obstáculo para la persecución del delito. Representa el recordatorio permanente de que el poder del Estado encuentra su mayor fortaleza precisamente en su capacidad para autolimitarse.
Una justicia que necesita violar derechos fundamentales para alcanzar una condena termina perdiendo la autoridad moral que justifica su existencia. En cambio, una justicia que respeta la Constitución, incluso frente a los delitos más graves, fortalece la confianza ciudadana, consolida la seguridad jurídica y reafirma que ninguna finalidad, por legítima que parezca, puede situarse por encima de la dignidad humana. Porque el verdadero triunfo del derecho no consiste únicamente en condenar al culpable. Consiste en demostrar que incluso frente al delito, frente a la mayor presión social y ante los casos más complejos, el Estado permanece fiel a los principios constitucionales que le dieron origen. Solo entonces la verdad deja de ser una simple conclusión probatoria y se convierte en una auténtica expresión de justicia. Agradecemos profundamente que nos hayan acompañado a lo largo de toda esta sesión académica. El conocimiento es el primer paso hacia el éxito profesional. Si desea consolidar y respaldar formalmente las competencias adquiridas hoy, Centrum Juris le ofrece la oportunidad de acceder a la certificación oficial de esta jornada. Al adquirir su derecho de certificación, obtendrá el material jurídico especializado empleado para la preparación de esta ponencia, así como el acceso al examen de evaluación correspondiente. En el entorno altamente competitivo del ejercicio del derecho actual, el fortalecimiento continuo del currículum vitae no es opcional, es el factor determinante que abre las puertas a nuevas oportunidades, ascensos y reconocimiento institucional. No deje pasar la oportunidad de destacar en el mercado legal. Si ha decidido dar el siguiente paso y potenciar su perfil profesional con el respaldo de nuestra institución, encontrará todas las instrucciones de inversión e inscripción en el enlace adjunto en la descripción de este video o publicación. A nombre de Centrum Juris, les deseamos el mayor de los éxitos en su práctica jurídica. Hasta una próxima ocasión.